que podemos esta mañana adorar al Señor y decirle, traemos en el altar y rendimos en el altar todo lo que no te agrada. Rendimos en el altar toda nuestra vida en el nombre del Señor. Ok, amados, hoy vamos a continuar con nuestro tema, actitudes tóxicas. Y vamos en este día a hablar de una manifestación tóxica que definitivamente nos daña. Y tiene que ver con el enojo. ¿Cuántos se han enojado en alguna ocasión, en algún momento de su vida? No sé cuántos de ustedes han experimentado el enojo. Bueno, si somos honestos, creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enojado. Y a veces, vaya de qué manera nos hemos enojado, al punto que hasta hoy muchos tienen secuelas de ese enojo que un día tuvieron albergado en su corazón. Muchos que hoy están sufriendo las consecuencias de ese enojo. Sabemos que hay gente que por causa del enojo perdió buenas relaciones, perdió amistades por el enojo, quizás muchos en los casos más extremos, otros están en la cárcel por causa del enojo. Por causa del enojo, familias completas se han perdido. Por causa del enojo, matrimonios se han perdido, se han echado al traste. Por causa del enojo, iglesias se han acabado, se han dividido, porque alguien salió enojado, porque a alguien no le gustó algo de su líder, de su pastor, y vino y ¡pum!, dividió la iglesia, dañó la iglesia, ¿cierto? Por el enojo, mucha gente ha estado en momentos difíciles, gente por causa del enojo que ha visto incluso la muerte pasar por delante de ellos, porque en una reacción de enojo han querido violentamente resolver un conflicto y en vez de salir bien librados, han salido muy mal librados. Entonces, esa manifestación o actitud tóxica es bastante dañina y hay mucho que la Biblia dice acerca de esta manifestación. De hecho, vamos a encontrar que la Biblia le va a invertir y le va a dar un amplio espacio para hablar acerca de esta manifestación que es propia de la naturaleza carnal y de nuestra naturaleza caída, el enojo. Y vamos a descubrir que esto del enojo no solamente es una acción que se manifiesta ahora, sino que vamos a descubrir que esto del enojo es algo que viene y es tan antiguo como la misma creación. Allí vamos a encontrar en la palabra del Señor, pero permítame declarar lo que dice aquí la palabra del Señor a través del apóstol Pablo cuando le escribe a los cristianos de la iglesia allí en Éfeso. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 26 y 27, va a decir la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, si se enojan, no pequen. Miren esto, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En la Reina Valera dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice allí. Acá dice, no permitan que el enojo les dure hasta que el sol se oculte, en otras palabras. Y el verso 27 es enfático y dice, no den lugar al diablo, dice la Reina Valera. En esta versión que estoy leyendo, Nueva Versión Internacional, dice, no le den cabida al diablo. Mire, mi querido hermano, aquí la palabra de Dios es clara y precisa. Cuando no se sabe manejar el enojo, porque vamos a darnos cuenta que en algún momento vamos a enojarnos, pero la clave aquí es que el enojo no se convierta en una puerta que el diablo abre para dañar nuestras vidas y para dañar la vida de otros. Es importante que nosotros entendamos esto, viendo, como les decía en días pasados, viendo las estadísticas de nuestros días, estamos viendo cómo el incremento de la violencia en todos los géneros, en todos los niveles, se ha incrementado en este tiempo, pero es porque no sabemos manejar el enojo. Aquí la
Biblia no está prohibiendo el enojo. Aquí el Señor no está prohibiendo el enojo. El enojo va a ser una manifestación propia de nuestra naturaleza. De hecho, si usted lee con cuidado, va a mirar lo que dice la palabra del Señor, y por eso me gusta como lo dice aquí la Nueva Versión Internacional: si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen, no permitan que su enojo se extienda tanto al punto que viene la noche, pasa el otro día, y pasa el otro día, y pasa la semana, y pasan los meses, y pasan los años, y usted y yo estamos allí atesorando ese enojo. Y ya cuando eso pasa, entonces ya el enojo pasa a otra dimensión. Mis amados, tengo que decirles que el enojo hace que perdamos bendiciones espirituales que Dios tiene para aquellos que le buscamos. El enojo es el causante de la pérdida de muchas bendiciones espirituales, muchas bendiciones materiales, pero también el enojo es el causante de grandes pérdidas, como la pérdida de nuestras relaciones. Como les decía en esta mañana, hermano, relaciones como matrimonios que están divididos, matrimonios que están fragmentados, matrimonios que están dañados a causa de un arranque de ira o de enojo. Relaciones padres e hijos. Yo conozco padres que hasta el día de hoy no se hablan con sus hijos, hijos que no hablan con sus padres, porque hasta el día de hoy, pasados 5, 10, 15, 20 años, todavía están enojados por alguna actitud, por algún comportamiento, por alguna acción. Conozco relaciones que se han perdido entre hermanos en la sangre. Les estoy hablando de hermanos en la sangre, no hermanos en la fe. Hermanos en la sangre que hasta el día de hoy están enojados después de mucho tiempo por alguna circunstancia, por algún error que alguno de ellos cometió. Hasta el día de hoy esos hermanos no se hablan, no se pueden relacionar. Pero no solamente eso, tenemos relaciones rotas, jefes y subalternos y jefes, y están enojados y están dañándose mutuamente. Pero también encontramos amistades que se dañan por causa de un arranque de enojo. Y usted puede recordar qué bonita relación que yo llevaba de amistad con mi compañero, con mi compañera, ¿cierto? Qué cosa tan hermosa, cómo éramos nosotros antes. Pero un arranque de enojo te llevó a arruinar esa relación de amistad que tenías con esa persona, con esa otra persona. Pero no solamente eso, entre hermanos en la fe, pastores que hoy están enojados con sus ovejas hasta el día de hoy porque esta oveja hizo algo que no era correcto, y hasta el día de hoy pastores que están enojados, líderes que están enojados con pastores, miembros de las iglesias que se enojan con pastores. Yo no vuelvo allá, me alejo de la iglesia, me alejo de Dios, me alejo de todo el mundo, porque estos son unos hipócritas, y por aquí, por más allá. Y ese enojo te ha llevado a perderte la bendición de contar con hermanos en la fe. Eso es como estar enojado con un hermano. Eso es como si dijéramos que el ojo se enoja con el cuerpo, con el resto del cuerpo. Imagínate el ojo enojado con todo el cuerpo, y el ojo diciendo: ahora, para que se den cuenta quién soy yo, me distancio de todos ustedes, y ahora no quiero ver. Y los ojos se enceguecen y no quieren ver. Tú sabes las consecuencias que eso va a traer al cuerpo, y el mismo ojo va a terminar afectado porque es una función colateral que se va a estar manejando allí. Entonces, a veces estamos perdiendo la bendición de ser edificados, de ser alentados, de contar con el compañerismo, con el acompañamiento de personas, solo porque le dimos rienda suelta a una actitud tóxica como es el enojo. Y en el día de hoy Dios quiere que usted y yo aprendamos a controlar nuestro carácter, porque el enojo hace parte de un carácter que no ha sido formado, un carácter que no ha sido realmente transformado
transformado por el poder del Espíritu Santo y que nosotros tomemos control de esta manifestación que es dañina si no la sabemos manejar. Pues la palabra del Señor nos va a poner un ejemplo extraordinario de lo que significa no dejarse llevar por el enojo. Jesús es nuestro máximo ejemplo. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, el versículo 21 al 23, mire lo que dice acerca de Jesús. Dice claramente: para esto fueron llamados ustedes, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo. Pero ¿qué ejemplo fue que el Señor Jesús nos dio? Para que sigamos sus pisadas. El Señor nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 22. Él no cometió ningún pecado. Mira esta historia preciosa. El Señor nuestro Jesús, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Versículo 23. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba la causa a aquel que juzga justamente. ¡Wow! ¡Qué precioso ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo! ¿Qué ejemplo nos da Jesús en esta mañana? Él dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ejemplo les he dado, dijo Jesús en Juan capítulo 17. Ejemplo les he dado. Y es importante, en Juan capítulo 13 también el Señor nos dice: ejemplo les he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Cuando el Señor sufría, Él no replicaba, Él no amenazaba, Él no estaba allí tomándole la placa a la persona que lo ofendía. Recuerde usted al Señor Jesús en la cruz, sus malhechores, sus verdugos, y el Señor Jesús, sus verdugos encarnizados en contra de Él. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú no crees que Jesús tenía el poder para con una sola mirada, con el gesto de su mirada, volverlos cenizas a todos ellos, porque Él les dijo: ustedes creen que si yo le clamo a mi Padre, ¿acaso no enviaría una legión de ángeles para que me defienda? Pero esa no era la intención de Jesús. Esa no era la intención de Jesús. Jesús tenía en su corazón amor, compasión, misericordia. Pero te vas a dar cuenta de algo extraordinario, porque vamos a descubrir a la luz de la palabra del Señor que Jesús también se enojó, pero Jesús supo manejar el enojo. Y eso es lo que quiero que en esta mañana usted comprenda, que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a manejar el enojo, y que el enojo no se nos convierta en un problema. Por eso el apóstol Pablo, al escribirle a la iglesia y en Éfeso, les dice: si ustedes se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Lo cual nos permite comprender que enojarnos es una reacción natural del ser humano. El enojarnos es una reacción natural de los seres humanos. El problema radica cuando no le damos el manejo adecuado a el enojo. Y la pregunta es: ¿cuándo es que el enojo se me convierte en un problema? Pues, mis hermanos, el enojo se convierte en un problema cuando dejamos que éste se adueñe de nuestro carácter y nos conduzca a cometer locuras de las cuales tenemos que arrepentirnos después. El problema del enojo es cuando el enojo toma control de mi carácter y no soy yo el que controlo el enojo, ¿sí? Y podemos, pastor, controlar el enojo. Sí, podemos tener dominio sobre el enojo. Recuerde que un fruto, una manifestación, del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Y el dominio propio es el autocontrol, la autodisciplina, la capacidad que tengo de no dejarme llevar por la fuerza impetuosa de manifestaciones tóxicas como el enojo. Por lo tanto, el enojo se convierte en un problema cuando dejo que él controle mi carácter y me impulse a cometer errores de los cuales
tengo que arrepentirme después. Yo en esta mañana rápidamente quiero ponerles 3 ejemplos que veamos a la luz de la palabra de Dios. 3 ejemplos de lo que yo he llamado enojo pecaminoso y enojo sin pecado. Cuando el enojo se vuelve pecaminoso, pues en la Biblia vamos a encontrar 2 ejemplos que nos van a mostrar ese enojo lleno de pecado. Y vamos a encontrar un ejemplo de alguien que se enojó, pero que en su enojo no pecó ni permitió que el enojo tomara control de su vida. Y vamos en el primer ejemplo. El primer ejemplo lo encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 4, los versículos 1 al 8. Por causa de tiempo yo no voy a leer todos estos 8 versículos, pero seguramente usted se conoce como la palma de su mano esa historia clásica de Caín y Abel. Y quiero que veamos ese primer ejemplo del enojo de Caín. El enojo de Caín, la Biblia dice que fueron 2 muchachos que se levantaron, fueron criados, fueron levantados por los mismos padres, Adán y Eva, y dice que el uno era pastor de ovejas y el otro era labrador de la tierra o cultivador de la tierra. Cuando llegó el momento de venir a presentar ofrendas delante del Señor, dice la Biblia que Abel trajo su ofrenda delante de Dios y Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel llevó la ofrenda ciñéndose a los parámetros y a las demandas de Dios. Pero dice que Caín también trajo su ofrenda, y note que Caín, dice la Biblia, que trajo también de lo mejor de la tierra. Y abro un paréntesis aquí. Esa mala enseñanza que se ha creído que es que Caín llevó lo peorcito y por eso Dios lo rechazó, no es, señores, correcta. Esa no es la interpretación correcta del texto. La Biblia va a decir que Caín llevó de lo mejor de la tierra, porque él era cultivador. Él no podía llevar ovejas porque él no era pastor de ovejas. Abel llevó ovejas porque él era pastor de ovejas. Caín llevó del fruto de la tierra porque eso era lo que él trabajaba. El asunto aquí, la diferencia entre una ofrenda y la otra, es que Caín no se sometió, o Caín no llevó la ofrenda con la rigurosidad que Dios demandaba. Lo segundo que Dios mira en la vida de Caín es su corazón, porque usted no puede olvidar que Dios mira el corazón. Dios no se deja impresionar por lo bonito que nosotros seamos. Dios no se deja impresionar por nuestro vestido bonito, por nuestro rostro bonito. Dios no se deja impresionar por nuestro peinado. Dios mira nuestro corazón. Dios mira el corazón. De manera que cuando llega la ofrenda a la presencia del Señor, el Señor mira con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y eso molesta a Caín. Eso le causa una molestia a Caín. Tanto fue su enojo, dice la Biblia, que Caín invita a su hermano de forma fraudulenta y se lo lleva al campo y decide matarlo. Un enojo que lleva a un hombre a cometer el primer pecado de homicidio que encontramos en la Biblia. Mis amados hermanos, pero tengo que decirle que esa manifestación tóxica de este pecado de enojo en la vida de Caín fue promovido por otro pecado, la envidia. La envidia llevó a que Caín no soportara que Dios aceptara con agrado la ofrenda de su hermano Abel. Otra reacción hubiese sido de un corazón diferente. Caín hubiese pensado mejor y no dejarse llevar por esa manifestación tóxica. Él hubiese podido remediar. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que traiga mi ofrenda? A ver, Señor, permíteme, yo mejoro mi ofrenda. Pero este muchacho se llenó de enojo. Y fue tanto su enojo que llevó a la muerte a su hermano, lo mató. Pero este enojo, como les digo, mis amados hermanos, fue movido por otro pecado, la envidia. La envidia. Ojo, mis amados hermanos, con esas manifestaciones tóxicas. No me voy a quedar en la envidia porque vamos a estar hablando más adelante de esta manifestación y cómo esta manifestación tóxica llamada envidia, al igual que el enojo, nos destruye y nos acaba. El segundo ejemplo que quiero mostrarle es el ejemplo de un siervo de Dios en la Biblia, y ese siervo de Dios se llama Jonás. Jonás.
Usted conoce la historia seguramente de Jonás. Dios llama a Jonás y Dios le encomienda a Jonás una misión. Capítulo 1 del libro de Jonás, que se fuera a Nínive porque Dios quería destruir esa ciudad y Dios quería darle a Nínive la oportunidad de que se arrepintiera. Jonás, un poco molesto en su corazón, él no quería ir a Nínive. Nosotros contamos muy preciosamente la historia y los niños se divierten con Jonás en el vientre de la ballena, pero tengo que decirle que Jonás tenía razones muy fuertes de no querer ir a Nínive, y por causa del tiempo no profundizo mayormente para hablarle acerca de las razones que tenía Jonás para no ir, pero tengo que decirle que eran razones de tipo familiar. Jonás tenía un problema en su corazón, y es que Jonás recordaba cómo su familia había sido maltratada por los habitantes de Nínive, y precisamente Dios lo llama a él como profeta para ir a predicarle a Nínive. Eso es como que si el Señor te llamara a ti a predicarle a aquellos que asesinaron a tu familia, mataron a tu papá, mataron a tu mamá, mataron a tus hermanos, y precisamente a esos que hicieron eso, Dios te envía a ellos para que les predique. Tú irías feliz de la pelota. Oh, gloria a Dios, ¿cierto que irías? No, mis queridos hermanos. Así que no juzguemos tan rápidamente a Jonás. Jonás tenía sus razones de peso para tomar su barco e irse a Tarsis, hacerle pistola al Señor. Pero es interesante que al fin de cuentas Dios hace que su voluntad se cumpla y Nínive se arrepiente. Y Dios precisamente hace que Jonás vea el arrepentimiento de Nínive, y vaya que enojo de Jonás. Capítulo 4 del libro de Jonás, usted en casa podrá leerlo. Quiero ir rápido en esta mañana. Hermano, usted pudiera ir, usted va allí al libro de Jonás en el capítulo 4, y Jonás se pega, qué enojada con Dios. Señor, yo sabía, por eso yo no quería venir a Nínive. Jonás justifica su desobediencia y le dice: Señor, yo sabía que tú eres misericordioso, yo sabía que tú los ibas a perdonar, yo sabía. Y Jonás se enojó fuertemente. Es tremendo, mis amados hermanos. Pero esa reacción tóxica de enojo de Jonás, hermano, fue promovida por otra reacción, por otro pecado que se llama resentimiento. El resentimiento del corazón de Jonás lo llevó a que este muchacho, este profeta de Dios, se enojara fuertemente. Porque, mis amados, tenemos que entender que un pecado llama a otro pecado. Un pecado te lleva a otro pecado. Cuando usted, en el nombre del Señor, no le presta cuidado a reacciones de su vida, reacciones pecaminosas, usted va a ir, hermano, en una bola de nieve que lo va a ir envolviendo lentamente, hasta que cuando usted intente reaccionar, ya usted está envuelto en una cantidad de cosas impresionantes. Mire que el resentimiento de Jonás lo llevó no solo a desobedecer a Dios, sino a desear que ese pueblo, hermano, cayera a fuego de Dios y lo destruyera. Y luego Jonás se enoja con Dios porque Dios perdona a Nínive. Mire pues, a los habitantes de Nínive. Jonás se enoja con el Señor, y Jonás se enoja tanto que él discute con Dios. Una reacción pecaminosa. Dese cuenta que estamos en el segundo ejemplo, Caín y Jonás. Pero quiero mostrarte un tercer ejemplo que nos muestra la Biblia en relación a ese enojo que no tiene pecado, y es la manera correcta como usted y yo estamos llamados a manejar el enojo. Dos reacciones incorrectas frente al enojo, una reacción correcta frente al enojo. Pastor, ¿cuál es ese tercer ejemplo que tenemos con relación al enojo sin pecado? Pues Jesús se enojó y Jesús no pecó. Y eso es lo que quiero que en esta mañana usted y yo aprendamos en el nombre del Señor. Que usted y yo sepamos que hay un ejemplo en la Biblia de nuestro amado Señor Jesús, quien se enojó, pero no pecó. Jesús puso en práctica, o Jesús modeló lo que Pablo le dijo a los efesios. Les dijo: si se enojan, no pequen.
lo mejor es que no se enojen, pero si llegasen a enojar, como no somos perfectos, si se enojan, por favor no permitan que el enojo les lleve a pecar. Y Jesús sabía eso, y por eso cuando Jesús se enojó, evitó al máximo no pecar. Pues la palabra del Señor, la Biblia nos dice que cuando Jesús entra al templo y ve que las personas han convertido el templo en un lugar de mercado, en donde se prestaba, donde se le restaba valor a la casa del Señor, la habían convertido en muladar, la habían convertido en cueva de ladrones, como dice textualmente la Biblia. Jesús se enoja, y se enoja a tal punto que él saca a todos los que estaban allí. Dice la Biblia que golpea con el rejo en la mesa y volca las mesas de los cambistas y los saca de allí corriendo, chonteados. ¿Por qué? Porque Jesús siente ese enojo por no darle valor y no darle el crédito y no darle el sentido que merecía la casa del Señor. Pues eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 21, los versículos 12 y 13, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18 y Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. En estos textos del Evangelio usted va a encontrar esta maravillosa experiencia. Jesús no pecó, pero Jesús no fue la única vez en la que, esa no fue la única vez en la que Jesús se enojó. La Biblia nos va a decir en Marcos capítulo 3, versículo 5, que nuestro Señor Jesucristo se enojó en la sinagoga con unos tipos que no valoraban el mensaje que Él les llevó, los fariseos. Mira lo que dice el versículo 5 de Marcos 3. Dice claramente, dice la Biblia, Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Jesús los miró y se quedó enojado con ellos. Jesús los miró y se enojó con ellos, pero se enojó ¿por qué motivo? Por la dureza de sus corazones. Hermanos, detengámonos por un momento aquí unos segundos y permítame, dejo un apunte en su corazón que espero le bendiga en esta mañana. Es probable que la actitud de las personas, el comportamiento de las personas, la mala forma de la gente actuar te provoque de algún modo enojo. Eso es lo que estamos viendo aquí con Jesús. Jesús mira la dureza del corazón de estos fariseos y eso le provoca no solo tristeza, sino enojo. Pero de allí a que Jesús agrediera a un fariseo, de allí a que Jesús agrediera a alguien, estaba muy lejos, porque no era la intención de Jesús jamás, por causa del enojo, agredir a nadie. Tú te puedes enojar, pero tu enojo no te da derecho, hermano, de agredir a nadie. Tu enojo no te da derecho de hablar mal de nadie. Tu enojo no te da derecho de maldecir a alguien. Tu enojo no te da derecho de dañarle el buen nombre a una persona. Tu enojo no te da derecho de dañarle la buena conducta a una persona. Tu enojo no te da derecho de que tú salgas corriendo y des la espalda. Tu enojo no te da el derecho de que tú agredas a las personas como quizás en algún momento de tu vida lo has hecho. El enojo no nos da derecho a comportarnos de manera desleal con las personas. El enojo no nos da derecho a que nosotros le hagamos mal a otros. Ojo con eso, mis queridos hermanos, que nuestro enojo no nos esté llevando a dañar vidas, a destruir vidas. Ojo con eso. Tenemos y podemos enojarnos, mis amados hermanos, porque es una reacción natural. Yo quiero insistir en eso porque tampoco quiero, mis amados, que usted entienda que aquí el Señor nos quiere meter. No, nos podemos enojar y esto no quiere decir que tenemos carta abierta de Dios para hacer lo que nos da la gana. No, enójate si quieres, enójate con la reacción. Te insultaron, te dañaron, hicieron cosas. Sí, puede ser que el impacto de una actitud incorrecta te lleve al enojo, pero ojo, ten cuidado que el enojo no te traicione, que el enojo no te dañe. Jesús nunca pecó y ese es el ejemplo
que usted y yo necesitamos aprender. No aprendamos el ejemplo de Caín, no aprendamos el ejemplo, hermano, de Jonás, que peleamos y discutimos con Dios y con la gente y matamos a nuestro hermano. No aprendamos eso. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús, que supo tener dominio sobre el enojo. Supo tener dominio. ¿Y por qué? Porque Jesús permitía que el Espíritu de Dios prevaleciera sobre él. Tú y yo tenemos que aprender que el Espíritu Santo sea el que prevalezca en nosotros, que el fruto de su Espíritu prevalezca en nosotros. Preciosos de Dios, pudiera quedarme aquí toda la mañana hablándoles acerca del enojo, pero sé que el tiempo es corto, pero quiero que en esta mañana usted y yo aprendamos lo que el Señor quiere que aprendamos en el día de hoy. Necesitamos prestarle atención a esta actitud tóxica en nuestra vida, porque es traicionera, nos daña, nos destruye vidas, destruye corazones, destruye familia, destruye relaciones. Yo espero en el Señor que usted en el día de hoy esté listo para restablecer relaciones con las personas que usted sabe que son de bendición para su vida, ¿sí? Que usted en esta mañana pueda decir: Señor, yo por el enojo eché al traste esta relación, esta amistad, este compañerismo. Quizás usted me está viendo y quizás usted por su enojo, quizás usted habló mal de nosotros como pastores, ¿sabe? Tranquilo, si usted necesita restablecer esa relación, hágalo en el nombre del Señor, porque usted no sabe la bendición de tener a pastores que oren por usted, que usted pueda tener puerta abierta con sus pastores, que usted pueda tener, mi querido hermano, la confianza de acercarse a sus pastores, disfrutar de la bendición de tenerlos en el nombre del Señor. Es probable que yo esté aquí hablándole acerca de esto y el Espíritu de Dios también esté hablando a mi corazón y me esté diciendo: ojo, de pronto por tu enojo dañaste una relación, dejaste de relacionarte con esta persona, con esta oveja que yo te puse, y esta oveja te necesita. Yo necesito que las pastorees. Precisamente eso puede estar pasando, y si eso está pasando, yo quiero hacerle caso al Espíritu de Dios en el día de hoy. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que me ayude a restablecer cualquier relación que se dañó por causa del enojo, comenzando por casa, en el nombre del Señor. Hágalo en el nombre del Señor. No permita que el enojo nos dañe. La palabra de Dios termina diciendo en el versículo 26 de Efesios capítulo 4: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Mi querido hermano, cuando el enojo pasa, hermano, del día en que nos enojamos, cuando el enojo pasa y corre el día, corren 2 días, 3, 4, 5, llega la semana, pasan las semanas, vienen los meses, pasan los meses, llegan los años, y todavía nosotros estamos acumulados, estamos intoxicados con esa manifestación de enojo. Hermano, estamos envenenados, y en cualquier momento eso nos va a llevar a cometer errores fatales, y sobre todo eso va a bloquear mi relación con Dios. Mi enojo con otras personas bloquea mi comunión con Dios, que eso es lo más delicado. Hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando yo me enojo contigo es como si me estuviera enojando con Dios. Cuando yo te agredo a ti es como si estuviera agrediendo a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres hecho a imagen y semejanza de mi Señor. Yo no puedo decir que amo a Dios y me enojo con mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y tengo rencor contra mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y estoy dividido con mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y tengo problemas con mi hermano. Esa es una acción mentirosa y mi evangelio es falso. ¡Wow! Gloria a Dios por su palabra. Te dejo en esta mañana con ese pensamiento en el corazón. Espero que Dios te haya bendecido como me ha bendecido en el día de hoy, y yo hoy me propongo a pedirle al Señor que me ayude a ver dónde he dañado alguna relación por causa de mi enojo, y yo quiero restablecerla en el nombre del Señor. Te envío un abrazo fuerte, y que en esta mañana podamos decirle al Señor: ponemos esto en el altar, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, y gracias por traer palabra viva a nuestros corazones. Gracias por traer palabra que nos confrontan, pero palabras que nos impulsan a mejorar cada día nuestra manera de ser.
Señor, el mundo hoy necesita, Señor, hombres y mujeres que aprendamos a manejar el enojo. Señor, ¿cómo serían nuestras familias? ¿Cómo serían los hogares? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería nuestra ciudad? ¿Cómo sería, Señor, nuestro país si todos aprendiéramos a manejar el enojo? Señor, no habrían tantas muertes, no habría tanta violencia como la que, Señor, nos afana ver los noticieros, Dios, porque a toda hora es violencia, 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 violencia. Señor, porque no sabemos manejar el enojo. Señor, esto no tiene que ver con terapias, esto no tiene que ver, Señor, con psicologías, esto no tiene que ver, Señor, con mecanismos sociológicos, esto tiene que ver, Señor, con la intervención del Espíritu de Dios en el corazón de una persona. Y por eso te pedimos que el Espíritu de Dios intervenga, trayendo sobre nosotros la manifestación gloriosa de su fruto, y que nosotros podamos, Señor, en vez del enojo, experimentar paz, Señor, saber perdonar, Señor, tener autocontrol, dominio propio, como dice tu palabra. Hoy te pedimos que esta palabra nos sature y esta palabra nos enfoque, y, Señor, marque la ruta de un nuevo tiempo en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Preciosos de Dios, feliz día. Dios les bendiga rica y abundantemente. Y mi oración en el día de hoy es que no dejes que el enojo le dé lugar al diablo en tu vida. Arregla lo que tengas que arreglar, pero así, con mucho amor, con mucha ternura, pero por sobre todo con la bendición del eterno Dios. No deje que el enemigo le robe la bendición de tener amistades, tener hermanos, tener familia, ser bendecido con lo que el Señor quiere por causa del enojo. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero verte mañana a las 5 de la mañana en nuestro tiempo de búsqueda con el Señor. Chao, chao.